Vamos a orar para comenzar. Bueno, antes, felicidades a todos los papás, muchas felicidades. Y bueno, hoy el mensaje es hacia ustedes, ¿verdad? Hacia todos nosotros. Señor, te amamos, bendecimos tu nombre, te damos gracias en esta mañana por tu presencia, por estar aquí en medio de nosotros. Señor, ayúdanos, Señor, a poder recibir lo que quieres darnos, Señor. Abre nuestro entendimiento, Señor. Yo te pido que toda distracción, todo espíritu de distracción se ha hecho fuera en el nombre de Jesús, y que cada uno con entendimiento, Señor, podamos recibir lo que quieres darnos, Señor. Ven, Espíritu Santo, y revélanos, Señor, todo lo que tu palabra nos muestra en este día, Señor. Gracias por cada corazón aquí hoy y por todo lo que haces en nuestras vidas. Te amamos y necesitamos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, yo le puse este mensaje, un padre diferente. Esta es la segunda parte. El 10 de mayo yo le hablé una madre diferente, y ahora este mensaje va principalmente para todos los papás en este día, pero obviamente todos nosotros somos hijos de Dios, ¿verdad? Somos hijos y necesitamos tener entendimiento en cuanto al amor del Padre. Entonces, este es un mensaje que aplica primeramente de quién es Él, y luego también de cómo nosotros como padres, me refiero a los hombres, podemos hacer lo que nos toca hacer. En el libro de Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 14, verso número 8, dice lo siguiente. Felipe le dijo, Señor, dígalo conmigo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Esta porción, este verso, yo quiero que se quede clavado en nuestro corazón, porque Felipe está diciendo, Señor, solo muéstranos al Padre, y esto nos es suficiente. Y creo en verdad que esto es algo muy importante en la relación de cada uno. Si me apoyan con lo del iPad, por favor, que cada uno necesitamos tener con nuestro Dios. Muy bien, como ya le decía, el 10 de mayo yo le hablé acerca de una madre diferente y de la función tan importante que hace una madre. Ahora, en este Día del Padre, yo quiero hablarte acerca de cómo podemos nosotros ser esos buenos padres. ¿Cuántos saben que hay una leve diferencia entre el Día del Padre y el Día de la Madre? Leve, ¿verdad? Muy, muy leve, ¿verdad? Y muchos de nosotros tendríamos que preguntarnos ¿por qué? Y me puse a investigar, ¿verdad?, los datos más actuales en cuanto a México. No estoy hablando de Estados Unidos, no estoy hablando de otro lado. Y en México aproximadamente el 47% de los hogares no cuentan con la presencia del padre en la vivienda. El 47%, ¿sí? Esto equivale a alrededor de 11.4 millones de hogares sin un padre en casa, ¿sí? Y las razones de que esté el padre ausente son separación o divorcio, migración por trabajo, fallecimiento o abandono o incumplimiento de las responsabilidades paternas. En palabras sencillas, 1 de cada 2 hogares no tiene una figura paterna viviendo en casa. Entonces esto es algo que es muy alarmante, porque yo no sé, hay situaciones que han pasado y todo esto, pero millones de niños y de adolescentes crecen sin una figura paterna. Entonces, hay una generación rogando y suplicando lo que Felipe dijo, muéstranos al Padre, y esto nos basta. Y esto es algo que todos nosotros necesitamos entender, porque todo creyente, toda persona necesita la revelación del amor de Dios en su vida. Y muchos no han visto un padre en casa, no han tenido un modelo de un hombre, un padre en casa. Entonces, ¿cómo van a ser padres si no han tenido un modelo en sus vidas?
Entonces, urge en este mundo, ¿verdad? De modelos, de hombres que puedan ser esos buenos padres y ejemplo para otros. Y hay padres naturales y hay padres también espirituales. Todo padre tendría que poder decir como Jesús dijo esto: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Cada padre tendría que decirle a sus hijos: así como me has visto, o en mi vida, tú puedes ver al Padre. Esto está bastante fuerte, ¿verdad? Todo creyente tendría que poder decir esto: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Entonces, tenemos una gran responsabilidad. Nuestra responsabilidad es mostrar el corazón del Padre. Leyendo 1 Corintios 16, dice esta frase: pórtense a los hombres, dice, pórtense varonilmente. Y no significa otras cosas, no me voy a meter en otras cosas, creo que un hombre tiene que verse hombre, ¿verdad? Pero lo que significa es que tomen su responsabilidad. Portarse varonilmente significa tomar la responsabilidad que Dios nos ha dado. Y esa responsabilidad es de mostrar el corazón del Padre, ¿sí? Y Jesús le responde, en esta parte de la Escritura, Jesús le responde: ¿tanto tiempo me has visto y no me has conocido? ¿Tanto tiempo has estado conmigo, Felipe, y no te has dado cuenta que yo he venido a mostrarles al Padre? Y algo que también todo creyente tiene que estar seguro, que tiene la revelación del Padre en su corazón. Hablaba con mi hija en estos días y me decía que cuando ella estuvo sola ahí en el ministerio en Nueva York, no yendo a Manhattan, sino yendo al Bronx y yendo a los proyectos y todas esas partes, arriesgando en verdad la vida, pudo tener un entendimiento personal del amor de Dios, del amor del Padre. Entonces, esto es algo que todos necesitamos y esto es algo que tiene que ir en aumento. No puedes decir: yo ya recibí esto, yo no necesito más. ¿Qué hizo Jesús? Nos mostró el amor del Padre, su corazón. Isaías capítulo 9, verso 6 dice: porque un niño nos es nacido. ¿Quién es? Jesús. Es una palabra profética. Y el Hijo nos es dado. ¿Quién nos dio al Hijo? El Padre celestial, ¿sí? Y el principado, la autoridad sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, incomparable Dios, consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. Porque la Biblia dice que Jesús sería llamado Padre eterno. ¿No te has puesto a preguntar esto? ¿No te has preguntado? ¿Por qué la Biblia dice que Jesús, uno de sus nombres, es Padre eterno? ¿Por qué? Porque el Padre nos dio al Hijo y el Hijo nos vino a mostrar al Padre. Entonces, el hecho de que todo aquel que conoce a Jesús conoce al Padre, o debe de conocer al Padre celestial, en inglés Padre eterno, ¿verdad? Everlasting God, ¿verdad? Dice Padre por siempre, aquel que siempre será tu Padre. Yo no te voy a preguntar qué edad tienes, ¿verdad? Tú sabes qué edad tienes, pero todos nosotros necesitamos de ese Padre por siempre en nuestras vidas. Primero para tenerlo y luego para mostrarlo. Jesús nos habló del corazón del Padre en dos parábolas que conocemos mucho, pero creo que necesitamos verlas con entendimiento. La primera parábola nos habla acerca de la oveja perdida. En Lucas 15, verso 4 dice: si un hombre tiene 100 ovejas y una de ellas se pierde, ¿qué hará? ¿No dejará las otras 99 en el desierto y saldrá a buscar la perdida hasta que la encuentre? Y cuando la encuentre, la cargará con alegría en sus hombros y la llevará a su casa.
Cuando llegue, llamará a sus amigos y vecinos y les dirá: alégrense conmigo porque encontré mi oveja perdida. De la misma manera hay más alegría en el cielo por un pecador, díganlo conmigo, por un pecador perdido que se arrepiente y regresa a Dios, que por 99 justos que no se extraviaron. Esta porción de la Escritura habla del amor de Dios por el que no le conoce, por el que está perdido. Tú y yo estábamos perdidos. ¿Cuántos saben esto? Tú y yo éramos esa oveja perdida. Y la Escritura nos habla que no es que la oveja buscara al pastor, sino que Dios la buscó a ella, el pastor la buscó a ella. Todos nosotros, Dios nos buscó. La Escritura dice en el libro de Efesios que nos eligió, nos predestinó. Tú eres una persona que ha sido elegida por Dios, por eso estás acá. Y esto es algo importante porque Él dice en la Escritura que Él nos trajo en sus hombros. Imagina esto, Él los trajo en sus hombros, gozoso. Y claramente nos habla, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Verdad? Nos dice que era un pecador, sin merecerlo. Qué grande es el amor de Dios, que sin merecerlo Dios nos dio ese amor. Por un pecador que se arrepiente. Dios ama a toda la gente en este mundo. Toda. Al ladrón, al asesino, al narcotraficante, a todas las personas. Por eso Jesús dijo, ¿verdad? De tal manera amó Dios al mundo. Y esto también es importante. También ama a las buenas personas. Aquel que dice, no he matado a nadie, pero no conoce a Jesús. Entonces, algo importante es que tenemos que mostrar el corazón de Dios, de amor hacia aquel que está perdido. Amén. Los judíos, ellos decían, Dios nos ama, pero los que no conocen a Dios son como perros. ¿Se puede imaginar esto? Entonces, nuestra responsabilidad es amar a las personas, porque son como creación hijos de Dios y necesitan de que alguien les muestre el corazón de Dios. Podemos juzgarlos, podemos ser muy severos y necesitamos amarles como Dios nos manda amarles. También la segunda parábola, la del hijo pródigo, la Biblia nos dice en Lucas 15, verso 11. También dijo, un hombre tenía 2 hijos. Y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y les repartió, dígalo conmigo, y les repartió los bienes a ambos. Y no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada. ¿Sabes lo que significa pecado? Alejarte de Dios. Y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y levantándose, vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia. Y corrió el padre y se echó sobre su cuello y lo besó. ¡Qué tremenda historia! Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, saque el mejor vestido y vístanle, y pongan un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traigan el becerro gordo y mátenlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzó a regocijarse. La primera historia era la historia de alguien que no conocía a Dios. La segunda historia habla de alguien que conoce a Dios, que caminó con Dios, pero luego se apartó de Dios. Alguien que se separa de Dios
para volverse al mundo. ¿Sí está viendo esta historia? Para vivir perdidamente, como tal vez vivía antes. Y en algunas ocasiones la gente no solamente vuelve a lo de antes, sino algo peor. Y malgasta su herencia. En esta historia aparecen tres personajes: el hijo menor, el hijo mayor y el padre. Pero algo importante, en esta historia el personaje principal no es el hijo pródigo. Si me permite, ¿verdad? La Biblia, los versículos, los capítulos y los títulos de las porciones de la Escritura las pusieron después. Yo le pondría el padre pródigo en lugar del hijo pródigo. Y ahorita va a ver por qué. No estoy diciendo una herejía, ¿sí? Pero ¿por qué? La Escritura nos habla, ¿verdad?, que el personaje principal no es el hijo, sino el padre. En nuestra vida el personaje principal es Dios. Dígalo conmigo, es Dios. No somos nosotros. No somos nosotros que porque éramos muy buenos y llegó un momento de entendimiento, buscamos a Dios. Dios nos buscó primero, Dios nos amó primero. Y esto es fundamental en nuestras vidas. La palabra pródigo significa derrochador o despilfarrador. Uno que malgasta su herencia. Uno que malgasta su herencia. El hijo menor, como ya lo sabemos, ya vimos en la historia, malgastó su herencia. Le pidió la herencia al padre y fue y la malgastó. Mucho nos enfocamos en esa porción, en ese hijo. Pero el hijo mayor, dígalo conmigo, el hijo mayor, él era recto, él era justo, era obediente, pero también estaba alejado del padre. Estaba en casa, nunca se fue, pero estaba lejos del padre. Y eso es comparado a un creyente que está en casa, que sí se congrega, que sí viene, pero que su corazón está lejos de Dios, estando en casa. Y ese también es un pródigo. El hijo mayor también fue un hijo pródigo, porque desperdició o no aprovechó lo que tenía en casa. El padre estaba en casa y su corazón estaba lejos de él. Se amargó porque su hermano se fue con una parte de la herencia. Entonces, hay gente que se ha ido, y yo no sé, ¿verdad? Dios sabe, y aquí está, pero también si estamos aquí, tenemos que preguntarnos, ¿mi corazón está lejos o está cerca del Padre? Y el Padre, escucha bien, es una figura del Padre Celestial, que también fue pródigo. ¿Qué significaba pródigo? En un buen sentido, alguien que derrocha generosidad. El hijo menor pródigo derrochó su herencia, pero en este caso nos muestra a Dios derrochando generosidad. Y yo digo, wow, que tengamos el entendimiento de quién es nuestro Padre Celestial, que el día que nos trajo en sus hombros, hizo fiesta porque un pecador que estaba perdido volvió a la casa. Y los momentos que hemos estado como el hijo menor, alejados, desperdiciando la herencia, o incluso como el mayor, ¿verdad? Dios de una manera generosa nos ama. La Biblia nos dice en Efesios 3:14, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, ¿verdad? Pablo está diciendo a los efesios, esto es algo que tan increíble que todos necesitan entender, que las familias de la tierra toman nombre en el nombre de nuestro Dios. El héroe de la historia es el Padre, que es nuestro Dios. Me encanta que uno de los nombres de la iglesia es la casa del Padre. Dilo conmigo, la casa del Padre. Cuando estamos en su iglesia, estamos en la casa del Padre, en aquel que derrocha generosidad, en aquel que ve que nada te falte. ¿Qué no hará un padre, verdad? Hablábamos esta parte. Si un padre
sabe dar buenas dádivas a sus hijos. ¿Y cuántos padres saben que prefieres darles lo que tengas y que ellos lo tengan a tú tenerlo? ¿Cuánto más nuestro Padre Celestial no nos dará lo que necesitamos? Pero necesitamos crecer en esa revelación. Esta historia, ¿verdad? Quiero destacar rápidamente 4 atributos de Dios como Padre, pero también quiero hablar de cómo nosotros como padres necesitamos mostrar estos atributos a nuestros hijos. Primer atributo, un padre bondadoso. Dilo conmigo, un padre bondadoso. La Biblia nos dice que en esta porción que les repartió la herencia. ¿Quién la pidió? ¿Todos están aquí? ¿O ya están en el partido? No, ¿verdad? ¿Quién la pidió? El hijo menor. ¿A quién se las dio? Se las dio a ambos, al hijo menor y al hijo mayor. Si así fue, al hijo mayor le dio 2 partes y al hijo menor una parte, pero yo creo que era bastante. ¿Sí? Y nos habla de un padre bondadoso, ¿verdad? Y nos habla de cómo estos hijos recibieron una gran herencia. Tú y yo hemos recibido una gran herencia. Dile al que está a tu lado, felicidades. Has recibido una gran herencia en cuerpo, alma y espíritu. Dios nos ha dado, todos hemos recibido la gran bondad de Dios. ¿Estás consciente de ello? La gran bondad de Dios en nuestra vida. Hablamos de cuán agradecidos estamos. ¿Qué hizo el hijo menor? La malgastó y la perdió. Ahora yo te hago una pregunta. ¿El padre sabría lo que iba a hacer? Sí, porque el padre lo sabe todo. Y yo te digo, ¿cuántas veces Dios nos ha dado algo, aún sabiendo que lo vamos a malgastar? ¿Cuánto de lo que hemos recibido lo hemos malgastado? En espíritu, alma y cuerpo. ¿Por qué? Escucha bien, es solo un pensamiento. ¿Por qué Dios sigue dándole vida a un asesino serial? Hay asesinos seriales que tú dices, qué tremendo lo que hicieron, y su corazón sigue palpitando. Por la bondad y la misericordia de Dios. La bondad de Dios va más allá de nuestro entendimiento. Muchas veces decimos, no, Señor, pues, ¿por qué no muere el asesino y por qué muere alguien bueno? Dios es Dios. El Padre sabría, ¿verdad? Yo creo que el Padre sabía que su hijo se iba a arrepentir. Uno de los regalos de las bondades más grandes que podemos recibir es el arrepentimiento. Dilo conmigo, el arrepentimiento es un regalo de Dios para nosotros. La palabra nos habla que el Espíritu Santo nos convence de justicia, de juicio y de pecado. Cuando alguien se arrepiente es porque recibió el regalo. El Espíritu Santo sopló en esa persona para que se arrepintiera. Si estás orando por alguien, ora porque Dios traiga esto a su corazón, traiga esto a nuestros corazones. Porque cuando una persona se arrepiente, en verdad, todo cambia. Este hombre, ¿verdad? Todos nos vemos en la historia, que dice que volviendo en sí, dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Estaba confesando su pecado, estaba arrepentido. Volvió del camino en donde andaba, volvió. Arrepentirse es volver y regresar al Padre. Y esto es lo que él hizo, ¿sí? Nosotros ahora nosotros como padres, ¿cuántos padres hay aquí? A ver, levanten la mano, ¿no? Abuelos, bueno, aquí. ¿Qué tenemos que hacer nosotros como padres? ¿Cómo puedo aplicar esta escritura a mi vida? Como padres, somos llamados a dejar una gran herencia a nuestros hijos. Y no me refiero a casas, carros o dinero. Algunos hijos dicen, pues no estaría mal, pero no me refiero a eso.
Me refiero a dejar una herencia de fe. Me refiero a dejar un ejemplo de vida. Muchos de nuestros hijos, ¿verdad?, se preguntan en algunas ocasiones, ¿verdad?, ¿qué haría mi papá? ¿Cómo? Un ejemplo de sabiduría. ¿Cómo resolvía estas situaciones mi papá? ¿Y qué respuesta van a tener de tu vida? Si me apoyan aquí con el iPad, se apagó. ¿Sí? Entonces esto es importante, un ejemplo de vida, de sabiduría, de carácter, de integridad. Nuestros hijos deben de tener un ejemplo de herencia, de que digan, mi papá no hacía las cosas chuecas. Mi papá lo hacía con integridad, lo que él hacía. Un ejemplo de matrimonio. Nuestro matrimonio tiene que ser un ejemplo para nuestros hijos. Y nuestros hijos, ¿verdad?, tienen que decir, yo quiero un matrimonio como el de mis padres. Yo quiero ser un padre como era mi papá. Una gran herencia. Como padres necesitamos dejar una gran herencia. Ahora, nuestros hijos obviamente que conocen nuestros errores. No está hablando de alguien que no puede equivocarse. ¿Cuántos se han equivocado como padres? Yo levanto mis dos manos. Nos hemos equivocado y nuestros hijos lo saben. Pero si pueden ver a alguien que se está esforzando, que está portándose varonilmente, que está tomando su responsabilidad y está haciendo lo que le toca, dejar una herencia, ese es mostrar el corazón del Padre. Y escucha bien, de una manera pródiga, como el Padre Celestial. No de a poquito, un poquito porque es bendito, ¿verdad? No, una gran herencia, una gran herencia. Que ellos puedan recibir una gran herencia que les dure toda su vida. Y yo voy más allá de nuestros hijos, nuestros nietos. Que esa herencia llegue a nuestros nietos y bisnietos. Un padre bondadoso. Segundo atributo, un padre misericordioso, ¿sí? Dice la Escritura que fue movido a misericordia, lo miró con compasión, ¿sí? ¿Qué hubiera pasado si no fuera el padre, sino otro el que hubiera visto al hijo menor? Si lo hubiera visto al hijo mayor, dice, no, ya viene por lo que queda, ahora sí nos va a robar todo. Los trabajadores que vieron cómo se recortaba la hacienda, tal vez algunos que fueron despedidos dirían, vamos a matarlo porque viene por lo que queda. ¿Sí? Pero el Padre muestra misericordia, dice que corrió y lo besó. ¿Cuánto necesitamos la misericordia de Dios? Yo te hago una pregunta, ¿la ocupas? ¿Ocupas la misericordia de Dios? Sí, la ocupamos. En su misericordia, el hijo menor no recibió lo que merecía, que era el castigo y la muerte, porque la paga del pecado es muerte. Pero el Padre de misericordia no le dio el castigo que merecía, sino dijo, ¿verdad? Saquen el vestido y vístanlo. Para vestirlo, había que desvestirlo. Muchos de ellos han de haber dicho, Señor, primero hay que darle un buen baño. Lo lavaron, lo bañaron y lo vistieron. ¿Sabes qué habla eso? Habla del perdón. La misericordia de Dios ha sido tan grande en nuestras vidas que nos ha perdonado. Todo lo que hemos hecho, si nos hemos arrepentido, Dios nos ha perdonado. El que está en Cristo no debe vivir en condenación, porque la sangre de Cristo nos ha lavado y nos ha perdonado de todos nuestros pecados. Amén. Ahora, pasando a nosotros como padres. ¿Recuerda? El Padre Celestial, nosotros como padres. Necesitamos, ¿verdad? Nosotros como padres,
mostrar misericordia a nuestros hijos. Algunas veces como padres cometemos el error en un conflicto de echarles todo, sacarles sus trapitos al sol, ¿verdad? ¿Sí entienden este término, verdad? Decirle, no, es que tú cuando tenías 5 años hiciste esto, ¿verdad? Ya tiene 30. Tengamos misericordia, no seamos tan severos, porque muchas veces somos demasiado severos. Yo no estoy hablando de permisivos. En otra ocasión le puedo hablar, hay padres permisivos que dejan que sus hijos hagan lo que quieran. Estoy hablando de misericordia. ¿Sí? Tercer atributo, un padre de gracia. No le dio lo que merecía. ¿Qué le dio? Vestido, anillo y calzado. Ya le dije lo que es el vestido. El anillo está hablando de autoridad. Con el anillo podía sellar y comprar cosas. Es como si le hubiera dado la chequera. Con ese anillo podía sellar tratos. ¿Lo merecía? No lo merecía. Le dio calzado. En ese tiempo los hijos tenían calzado. Los siervos andaban descalzos o andaban en sandalias. Yo no sé. Pero dice calzado, un calzado especial. No sé si fueron unos mocasines, no sé qué fue, ¿verdad? O unos Jordan, yo no sé qué fue. Pero les dio, esto está hablando, dice Efesios 1:3, bendito sea el Padre bendito sea el Padre, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo, dilo conmigo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. El Padre de gracia nos ha dado lo que no merecíamos y nos ha colmado de bendiciones. Tú y yo hemos recibido muchas bendiciones de Dios. Su gracia, su favor inmerecido es sorprendente en nuestras vidas. Escucha algo, si nosotros hemos recibido la gracia de Dios, entonces nosotros como padres necesitamos mostrar gracia a nuestros hijos, y la manera de mostrar gracia a nuestros hijos es bendiciéndolos. Un padre es aquel que bendice a sus hijos. La palabra bendecir significa bien decir o hablar bien a alguien. Todos sabemos que las palabras de un padre, de una madre, pueden marcar a un hijo, para bien o para mal. Somos llamados a mostrar gracia a nuestros hijos y hablar bendición a sus vidas. Hablar palabras de vida. La Biblia nos habla de un hombre que en Juan 4, no vamos a ir ahí, que su hijo estaba enfermo. Y dice que vino a él y le rogó, dilo conmigo, y le rogó que sanase a su hijo que estaba a punto de morir. Y la Biblia dice que Jesús lo sanó por la oración de su padre. Todo padre, escucha bien, tiene autoridad espiritual sobre sus hijos. Y autoridad me refiero no para manipular, me refiero para bendecir. Dios escucha las oraciones de un padre por sus hijos. Necesitamos orar y bendecir a nuestros hijos siempre. Y el último, un padre amoroso. La Biblia nos habla que él dijo: traigan al becerro gordo, mátenlo y comamos y hagamos fiesta. ¿Por qué? Porque mi hijo era muerto y ha resucitado. Estaba perdido y fue hallado. El Padre, en su amor, nos dio el Cordero que es Jesús, que fue sacrificado en la cruz por nosotros, por su perfecto amor. Parafraseando Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que dio al becerro gordo que es Jesús, para que los hijos pródigos no se pierdan en el infierno, mas tengan vida eterna.
la mejor manera que podemos amar a nuestros hijos es mostrándoles a Jesús. Es dándoles el Cordero. Es enseñándoles quién es el Cordero, que es Jesús. Regreso al versículo con el que inicié. Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y esto nos basta. Que pueda ser esta nuestra oración: muéstranos al Padre y esto nos es suficiente. Termino con esto. Como hijos, ¿qué clase de hijos hemos sido? ¿Hijos agradecidos o hijos ingratos? Necesitamos amar a nuestros padres y bendecirlos. Tal vez tú dices: es que tú no sabes qué padre tuve yo. Dices: él no estuvo, o él nos golpeaba, o él nos abandonó, o ni siquiera lo conocí. Nuestra responsabilidad es amarlos y perdonarlos. Y lo que no te dio tu Padre natural, tu Padre celestial, que es bondadoso, generoso, misericordioso, puede dártelo. Y termino con esto: ¿qué clase de padres somos nosotros? Me refiero a cada padre aquí hoy, cada abuelo. ¿Qué clase de padre estamos siendo? Necesitamos tomar nuestra responsabilidad y ser de aquellos que muestran el corazón del Padre. Ponte de pie, por favor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Te amamos y honramos. Bendecimos tu nombre, Señor. Con manos alzadas, Señor, te decimos: muéstranos al Padre y esto nos basta, Señor. Señor, que podamos en Jesús ver que el que ha visto a Jesús ha visto al Padre. Y que cada uno de nosotros podamos decir: en mi vida puedes ver al Padre. Puedes ver el amor del Padre, ese amor incondicional. Sí, he sido un hijo pródigo, pero el amor de Dios me buscó y me acercó a Él. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Ponemos nuestra mirada en el Padre eterno. Ponemos nuestra mirada en el Padre celestial, el Padre que es por siempre, Señor. Señor, ven ahora, Señor. Y yo te pido que traigas revelación, trae entendimiento, Señor. Llévanos a un entendimiento profundo del amor del Padre celestial. Ven, Espíritu de Dios. Jesús estando ahí diciendo esto, era un tiempo de visitación, era un tiempo de revelación, Señor. Hazlo en nuestras vidas, Señor. Revélanos el amor del Padre, Señor. Si hay aquí algunos que digan: yo ni conocía a mi padre, o mi padre era un alcohólico y nos golpeaba, o yo no sé cuántas cosas, o se fue, o nunca tomó la responsabilidad. Señor, te pido que en este momento haya hombres y mujeres que pueden perdonar a sus padres y amarlos y bendecirlos, Señor, estén vivos o no, Señor. Y te pido, Señor, que cada uno que le faltó esto que era tan importante, tu amor venga a suplir multitud de faltas, Señor. Ven, Espíritu Santo, ven, Espíritu Santo. Dile: y muéstranos al Padre. Muéstranos la bondad, el amor, la gracia, la misericordia que has tenido con nosotros, Señor. Te amamos y honramos, Señor. Te amamos y honramos, Señor. Que podamos ser unos hijos agradecidos, Señor.